Mira bien, Lucía. Así termina nuestro matrimonio. Hundido donde nunca volverás a encontrarlo. No, Álvaro, por favor. ¡Se acabó! La música se apagó con tanta brusquedad que el último acorde pareció quedar suspendido sobre la terraza de la mansión. Más de 100 invitados observaron cómo el anillo trazaba un pequeño arco dorado antes de caer en el lago y desaparecer entre las aguas negras. Álvaro Salvatierra mantuvo el brazo extendido unos segundos satisfecho con su gesto, mientras Claudia Montes se aferraba a su cintura con una sonrisa victoriosa. Nadie se atrevió a respirar. Lucía Herrera permaneció inmóvil, con la mano izquierda aún levantada y una marca pálida rodeando el dedo donde había llevado aquel anillo durante 7 años. Álvaro esperaba lágrimas, una súplica o una escena desesperada que confirmara ante todos que ella era una mujer inestable. Sin embargo, Lucía solo miró los círculos que se extendían sobre el agua. En su memoria resonó la voz de doña Elena. Cuando todos te den la espalda, no protejas el matrimonio, protege la verdad. Si esta historia te conmueve, suscríbete y acompáñanos hasta descubrir qué escondía aquel anillo. Ahora firma y termina con esta farsa, ordenó Álvaro golpeando con una carpeta de cuero la mesa de cristal. Dentro estaban la demanda de divorcio, la renuncia a cualquier compensación y una declaración redactada por los abogados del grupo, según la cual Lucía reconocía que jamás había contribuido a la fortuna de los Salvatierra. Claudia se colocó a su lado fingiendo una compasión que no alcanzaba sus ojos. Varios miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Otros levantaron sus teléfonos para grabar la humillación. Lucía recorrió con la vista las páginas, las firmas preparadas y el espacio vacío donde pretendían borrar 7 años de trabajo con una sola rúbrica. Después cerró la carpeta despacio. No firmaré una mentira, dijo. Álvaro soltó una carcajada seca y le recordó que había llegado a su vida sin dinero, sin apellido y sin contactos. Lucía levantó la mirada. Llegué sin fortuna, Álvaro, pero no llegué sin dignidad. La frase cayó como una bofetada. Claudia fue la primera en reaccionar. Tomó una copa de champán de una bandeja y, sin perder la sonrisa, derramó el contenido sobre el vestido blanco de Lucía. El líquido frío le recorrió el pecho, mientras alrededor surgían murmullos y destellos de cámaras. La dignidad no paga una estancia en esta casa, susurró Claudia. Deberías agradecer que Álvaro te permitiera vivir como una salvatierra. Lucía no apartó la mirada. Sabía que cada palabra estaba calculada para provocar una reacción pública. Durante meses, Claudia había filtrado rumores sobre una esposa celosa, dependiente y obsesionada con conservar una posición que no merecía. Álvaro aprovechó el silencio de Lucía para anunciar que desde esa noche Claudia ocuparía su lugar tanto en su vida como en los actos oficiales del grupo. Hubo algunos aplausos cada vez más seguros. Lucía comprendió entonces que la traición no había empezado en una habitación de hotel, sino en una estrategia destinada a convertirla en intrusa dentro de su propio matrimonio. Doña Mercedes, una accionista anciana cercana a Lucía, dio un paso como si quisiera defenderla, pero su hijo la sujetó del brazo. Nadie deseaba enfrentarse al hombre que todos consideraban dueño del mayor grupo hotelero de Madrid. Lucía recorrió aquellos rostros conocidos empresarios que habían cenado en su mesa, esposas que la llamaban amiga, empleados cuyas familias conservaron sus trabajos gracias a decisiones que ella había tomado en secreto. Ahora evitaban sus ojos. La soledad fue más dolorosa que el champán sobre su vestido. Álvaro se acercó y habló lo bastante alto para que todos escucharan. No hagas esto más difícil. Toma el dinero que te ofrecemos y desaparece. Lucía miró hacia el lago donde el anillo ya no dejaba ninguna señal y preguntó con una calma que inquietó a Claudia. ¿Estás seguro de saber qué acabas de tirar? Álvaro respondió que solo era una baratija sentimental de su abuela. Lucía guardó silencio, porque en realidad tampoco conocía la respuesta completa. 6 meses antes el matrimonio todavía parecía perfecto desde fuera. Las revistas mostraban a Álvaro y Lucía inaugurando hoteles, asistiendo a galas benéficas y sonriendo bajo titulares sobre su matrimonio ejemplar. Dentro de la mansión, sin embargo, desayunaban en extremos opuestos de una mesa demasiado larga. Álvaro respondía mensajes mientras su conductor esperaba en la entrada y regresaba después de medianoche con un perfume desconocido.
Él aseguraba que ambas adquisiciones exigían todo su tiempo. Cuando ella preguntaba por algún viaje o una cena cancelada, convertía cada duda en una acusación contra ella. «Te estás volviendo desconfiada», repetía. «Deberías sentirte afortunada en vez de vigilarme». Lucía no callaba por ingenuidad. Callaba porque había aprendido que Álvaro podía transformar cualquier conversación en un juicio donde ella siempre terminaba pidiendo perdón. Todavía creía que atravesaban una crisis y que la paciencia podía salvar lo que el cansancio estaba destruyendo. Aquel matrimonio no había comenzado entre contratos ni intereses familiares. Lucía conoció a Álvaro cuando él dirigía un pequeño hotel heredado de su padre y estaba a punto de perderlo por una deuda millonaria. Ella trabajaba como diseñadora de interiores y vivía con su madre en un modesto apartamento de Vallecas. Fue Lucía quien descubrió gastos inflados, contratos abusivos y habitaciones cerradas que podían convertirse en apartamentos turísticos. Durante 2 años trabajó de noche. Renegoció con proveedores y preparó el plan que convenció a los bancos de aplazar los pagos. Álvaro presentó aquellas ideas como propias ante el Consejo y fue celebrado como el joven salvador del apellido Salvatierra. Lucía aceptó permanecer detrás porque pensaba que el éxito de uno pertenecía a ambos. Cuando él le pidió que abandonara su carrera para acompañarlo en actos oficiales, creyó que estaba protegiendo la relación. No imaginaba que su renuncia sería usada después como prueba de que nunca había aportado nada. Claudia Montes llegó al grupo durante una crisis de reputación causada por un accidente en uno de los hoteles. Tenía la elegancia precisa, la sonrisa adecuada y una habilidad extraordinaria para decirle a cada persona lo que deseaba escuchar. En público trataba a Lucía con una cortesía impecable. En privado dejaba pequeñas heridas que parecían casualidades. Cambiaba sin aviso los horarios de las cenas, omitía su nombre en las invitaciones y enviaba fotografías de los viajes de Álvaro donde siempre aparecía una copa servida para 2. Cuando Lucía señaló esas irregularidades, su marido respondió que Claudia era indispensable y que sus celos dañaban a la empresa. Poco después, le retiró el acceso a las cuentas, cambió las contraseñas del despacho y ordenó al personal que no le entregara documentos sin autorización. Claudia nunca se proclamó amante. Se limitó a ocupar poco a poco todos los lugares de los que Lucía era expulsada. Cuando la verdad resultó imposible de negar el resto del mundo, ya estaba preparado para culpar a la esposa. La única persona que nunca subestimó a Lucía fue doña Elena Salvatierra, la abuela de Álvaro. A diferencia de la familia, Elena no preguntaba por su ropa ni por el barrio donde había crecido. Le pedía opinión sobre balances, reformas y contratos y escuchaba cada respuesta con atención. Algunas tardes la llevaba a caminar junto al lago y le hablaba de la fortuna familiar como si fuera una carga, no un privilegio. El dinero no revela quién eres cuando lo recibes, decía. Lo revela cuando crees que nadie puede quitártelo. Álvaro interpretaba la cercanía entre ambas como el capricho de una anciana. Claudia, en cambio, la observaba con visible hostilidad. 3 meses antes de morir, Elena pidió que restauraran un antiguo anillo de oro sin piedras preciosas. Insistió en que ningún joyero de la familia debía tocarlo y viajó personalmente a Toledo para recogerlo. Lucía creyó que era una reliquia sentimental. Nunca imaginó que aquella pieza había sido preparada para ella. En el hospital, la última tarde que pasaron juntas, doña Elena pidió a los médicos que las dejaran solas. Tenía la respiración débil, pero sus manos conservaban una fuerza sorprendente. Sacó el anillo de un pañuelo de seda y lo colocó en el dedo de Lucía. «No se lo entregues a Álvaro, aunque te lo exija», susurró. «Y si algún día te lo quita, recupéralo antes de que alguien comprenda lo que lleva dentro». Lucía pensó que la medicación confundía a la anciana. Preguntó qué escondía la joya. Pero Elena solo respondió que una llave no siempre tenía dientes y que una herencia no siempre pertenecía al hombre que llevaba el apellido. Después le hizo prometer que no abriría el pequeño estuche hasta quedarse completamente sola. Doña Elena murió aquella noche. Durante el funeral, Álvaro se burló del anillo. Dijo que su abuela había elegido la pieza más barata de la colección para despedirse de ella. Lucía no abrió el estuche hasta varias semanas después. En el interior no encontró documentos ni instrucciones,
únicamente una marca circular sobre el terciopelo y 3 letras diminutas grabadas bajo la tapa M, R y S. Buscó el significado entre los archivos familiares, pero su acceso ya había sido bloqueado. Cuando preguntó a Álvaro, él reaccionó con una irritación desproporcionada y le ordenó olvidar las manías de una mujer muerta. 2 días más tarde, Claudia entró en el dormitorio con la excusa de escoger un vestido para una gala y examinó el anillo durante demasiado tiempo. «Es curioso que Elena te diera algo que nunca llevó puesto», comentó. Lucía sintió entonces la primera alarma verdadera. Desde aquel día empezó a dormir con el anillo en la mano cerrada. No sabía qué protegía, pero comprendía que Claudia lo deseaba. Esa sospecha explicaba ahora la sonrisa de la amante cuando Álvaro lo había arrojado al lago. No era satisfacción romántica, sino la certeza de que algo importante acababa de quedar fuera del alcance de Lucía. De vuelta en la terraza, Álvaro se inclinó hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. «Tienes 10 minutos para abandonar la propiedad. Si intentas llevarte algo que no sea tu ropa, llamaré a la policía». Lucía observó al hombre al que había amado desde los 24 años. Reconocía sus gestos, la pequeña cicatriz de su ceja y la forma en que apretaba la mandíbula cuando mentía, pero ya no reconocía a la persona. «También llamarás a la policía para explicar por qué has usado mi firma en documentos que nunca vi», preguntó. Por primera vez, Claudia perdió la sonrisa. Álvaro respondió que estaba delirando, aunque sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la carpeta. Lucía no tenía pruebas, solo recuerdos fragmentados, balances que desaparecían, llamadas nocturnas y una carpeta bancaria oculta en el coche. No insistió. Tomó la chaqueta que una empleada le ofrecía con manos temblorosas y caminó hacia la casa mientras Claudia ordenaba que la música continuara. Los invitados obedecieron como si la crueldad hubiera sido parte del programa. 2 guardias acompañaron a Lucía hasta el dormitorio. No le permitieron abrir el escritorio ni tocar la caja donde guardaba sus documentos personales. Metió en una maleta 3 vestidos, fotografías de su madre, algunos medicamentos y el cuaderno donde había anotado las primeras ideas para salvar el grupo. En el fondo del armario encontró el pañuelo de seda de doña Elena, todavía impregnado con un leve aroma a lavanda. Al tocarlo, recordó la promesa del hospital y sintió un dolor más profundo que la traición. Álvaro no solo la expulsaba de su casa, había convertido los años compartidos en una versión donde ella era una oportunista. Antes de cerrar la maleta, abrió el estuche del anillo y volvió a mirar las letras M, R y S. Uno de los guardias le ordenó darse prisa. Lucía guardó el estuche entre la ropa y respondió que ya había terminado. En el pasillo, escuchó la risa de Claudia subiendo desde la terraza y comprendió que su sustituta ya se comportaba como dueña de todo. La lluvia comenzó cuando Lucía cruzó la entrada principal. El conductor de la familia evitó mirarla porque Álvaro le había ordenado entregar las llaves del coche. Nadie se ofreció a acercarla a la ciudad. Tuvo que arrastrar la maleta por el camino de grava mientras la música de la fiesta seguía sonando detrás de ella. Cada paso parecía arrancarle una parte de la vida que había construido. No lloró hasta encontrar un taxi en la carretera. Entonces apoyó la frente contra la ventanilla y dejó que las lágrimas se mezclaran con las luces borrosas de Madrid. No lloraba por perder a Álvaro, sino por la mujer que había sido junto a él, la que justificaba sus ausencias, ocultaba sus desprecios y llamaba amor a una lealtad no correspondida. El taxi todavía no había llegado al hotel cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Lucía pensó en ignorarlo, pero una intuición difícil de explicar la obligó a responder. «Señora Lucía Herrera, mi nombre es Mateo Rivas. Fui abogado privado y albacea de Elena Salvatierra». Lucía reconoció el apellido de inmediato. Había visto a aquel hombre una sola vez apartado del resto de la familia durante el funeral. Mateo le preguntó si se encontraba sola y si todavía conservaba el anillo que Elena le entregó. Lucía miró la marca vacía de su dedo y sintió que el aire desaparecía del taxi. «Álvaro lo arrojó al lago hace menos de 1 hora», confesó. Al otro lado se produjo un silencio largo. Cuando el abogado volvió a hablar, su voz había perdido toda cortesía profesional. «Debe recuperarlo esta misma noche. No permita que nadie lo encuentre antes que usted». Lucía preguntó por qué,
pero Mateo solo quiso saber si Álvaro había visto el interior de la pieza. Ella explicó que el golpe contra el agua había sido rápido y que todos lo consideraban un anillo barato. El abogado exhaló con alivio, aunque sus siguientes palabras volvieron a llenarla de miedo. Mateo reveló que existía una caja fuerte vinculada a una disposición confidencial de doña Elena. El acceso debía activarse exactamente 6 meses después de su muerte, plazo que vencía a la medianoche del día siguiente. El anillo formaba parte del mecanismo de apertura y contenía un código que no podía copiarse sin desmontarlo. Si la pieza no aparecía, la caja quedaría bloqueada y la familia podría impugnar el procedimiento durante años. «¿Qué hay dentro?», preguntó Lucía. Mateo respondió que no estaba autorizado a decirlo, pero añadió: «Hay documentos que demuestran que Álvaro quizá nunca tuvo derecho a poseer lo que está intentando quitarle». Lucía recordó las palabras de Elena sobre el hombre que llevaba el apellido y apretó el estuche vacío contra el pecho. Mateo fijó una reunión para la mañana siguiente y le rogó que no confiara en nadie de la mansión. Antes de colgar insistió: quien comprendiera el valor real del anillo no dudaría en destruirlo. Lucía pidió al taxista que diera la vuelta. El hombre la observó por el retrovisor sorprendido, pero obedeció. Ella no tenía herramientas, ropa adecuada, ni un plan para buscar una joya en un lago oscuro. Solo sabía que no podía permitir que la última advertencia de doña Elena desapareciera bajo el agua. Pidió detenerse antes de la verja para evitar las cámaras y continuó a pie entre los árboles. Conocía cada rincón del terreno porque durante años había trabajado en el jardín junto a Tomás, el viejo encargado. Una senda de servicio conducía al embarcadero sin pasar por la casa. La lluvia hacía resbaladizas las piedras y el vestido mojado se pegaba a su piel, pero Lucía siguió avanzando. Por primera vez, desde que Álvaro había empezado a despreciarla, tenía una certeza que no dependía de él. No regresaba para salvar su matrimonio. Regresaba para impedir que enterraran una verdad que alguien había protegido durante décadas. Al acercarse al lago, Lucía apagó la linterna del teléfono. La fiesta continuaba en la terraza, aunque la música sonaba más lejana. Entre los árboles distinguió el reflejo de una luz que no pertenecía a la casa. Se agachó y avanzó hasta una zona desde la que podía ver el embarcadero. Sobre la madera había una cuerda, una bolsa impermeable y 2 tanques de oxígeno. Alguien había llegado antes. Lucía sintió un escalofrío al descubrir huellas recientes en el barro y una marca circular junto al borde del agua, como si hubieran colocado un detector de metales. Escuchó voces bajas detrás de la caseta de botes. Una de ellas era masculina, la otra hablaba por teléfono y mencionó a una mujer que debía recibir la pieza antes del amanecer. Lucía pensó en Claudia. Retrocedió un paso, pero una rama crujió bajo su zapato. Las voces se apagaron. Durante unos segundos solo se oyó la lluvia golpeando el lago. Una figura vestida de negro apareció al final del embarcadero y dirigió una linterna hacia los árboles. Lucía se ocultó detrás de un tronco, conteniendo la respiración. El desconocido llevaba traje de buceo y sostenía en una mano una pequeña caja metálica. Otro hombre emergió del agua, se quitó la máscara y dijo que el anillo no estaba donde había caído porque la corriente lo había arrastrado hacia el canal. La persona del teléfono respondió que Claudia no aceptaría excusas y que, si Lucía regresaba, debían hacerla creer que la joya se había perdido para siempre. Entonces, uno de ellos señaló las huellas que ella acababa de dejar. Ambos comenzaron a avanzar hacia los árboles. Lucía apretó el pañuelo de doña Elena dentro del bolsillo y comprendió que su marido no había arrojado al lago una simple alianza. Había lanzado una llave capaz de destruir la mentira sobre la que había construido su poder, y ahora los hombres que la buscaban estaban a pocos metros de descubrirla. Los pasos se acercaron entre la lluvia, mientras Lucía permanecía pegada al tronco con una mano sobre la boca para impedir que su respiración la delatara. El haz de la linterna pasó a pocos centímetros de su rostro y siguió hasta la maleza. Uno de los hombres maldijo al encontrar una huella reciente, pero antes de que pudiera avanzar más, una piedra golpeó el extremo opuesto del embarcadero. Ambos giraron al mismo tiempo. Desde la oscuridad surgió Tomás Ortega, encorvado bajo un impermeable verde y sosteniendo una pala como si hubiera salido a revisar los desagües.
¿Qué demonios hacen aquí?, gritó con voz áspera. El señor Salvatierra prohíbe usar este lago de noche. Los intrusos fingieron ser técnicos enviados por la empresa, pero Tomás no bajó la mirada. Mientras discutían, señaló discretamente a Lucía una senda estrecha detrás del cobertizo. Ella comprendió la advertencia, retrocedió sin hacer ruido y se internó entre los cipreses. Lucía llegó al antiguo invernadero con el corazón golpeándole las costillas. Minutos después, Tomás apareció por una puerta lateral y cerró con llave. El anciano no le preguntó por qué había regresado. Observó su vestido mojado, la marca desnuda de su dedo, y entendió lo ocurrido. «Vi cómo lo lanzó», dijo con rabia contenida. «También vi quién llamó a esos hombres apenas terminó la fiesta». Lucía mencionó el nombre de Claudia y Tomás asintió. Según él, uno de los buzos había entrado horas antes por la puerta de servicio con autorización de la directora de comunicación. Llevaban detectores, mapas del sistema de drenaje y una fotografía ampliada del anillo. Aquello demostraba que la búsqueda no era improvisada. Claudia sabía que la joya ocultaba algo y había esperado el momento exacto para apoderarse de ella. Lucía contó entonces la llamada de Mateo Rivas y la existencia de la caja fuerte. Tomás palideció al escuchar el nombre del abogado, como si una pieza olvidada del pasado acabara de encajar. El jardinero la condujo hasta una mesa cubierta de macetas y desplegó un plano amarillento de la finca. Explicó que el lago no era natural, sino una reserva construida por el bisabuelo de Álvaro para abastecer los jardines. Bajo el embarcadero había una corriente lenta que llevaba los objetos pequeños hacia un canal de desagüe situado en la orilla norte. Doña Elena había ordenado colocar allí una rejilla de hierro después de que un niño cayera al agua muchos años atrás. Si el anillo no quedó atrapado entre las piedras, estará contra esa rejilla, aseguró Tomás. Pero los hombres de Claudia también lo descubrirán. Lucía quiso salir de inmediato, aunque el anciano la detuvo. Los buzos controlaban el embarcadero y el sendero principal. Además, Álvaro podía acusarla de allanamiento si los guardias la encontraban. Necesitaban llegar al canal desde una entrada exterior, atravesando un túnel de mantenimiento clausurado desde hacía décadas. Tomás conservaba la llave porque Elena nunca permitió que la entregara a la administración. Antes de partir, Tomás abrió un armario y sacó botas, guantes, una linterna resistente al agua y una chaqueta de trabajo. Mientras Lucía se cambiaba detrás de un biombo, él confesó que doña Elena le había hecho una petición extraña semanas antes de morir. Le ordenó vigilar el lago si alguna vez veía el anillo fuera de la mano de Lucía. No le explicó su función, pero dijo que ciertas personas destruirían familias enteras por conseguirlo. Tomás había creído que la anciana temía un robo sentimental. Esa noche comprendió que Elena había previsto la traición de su nieto. Lucía sintió una mezcla de gratitud y dolor. La mujer que la protegió había sabido que su matrimonio podía terminar de la forma más cruel, pero no le había revelado toda la verdad. Tal vez quería que eligieras por ti misma antes de saber lo que podías heredar, reflexionó Tomás. Lucía guardó silencio, preguntándose cuánto de su vida había sido observado y preparado sin que ella lo supiera. Salieron de la finca por una puerta oculta entre los setos y rodearon la carretera hasta un terreno abandonado. La entrada del túnel estaba cubierta por zarzas y una placa oxidada. Tomás tardó varios minutos en abrir el candado. Dentro olía a barro, raíces y agua estancada. Avanzaron agachados mientras la tormenta hacía vibrar la tierra sobre sus cabezas. A mitad del recorrido, escucharon el zumbido de un motor. Los buzos habían activado una bomba para mover la corriente y empujar el anillo hacia una zona donde pudieran capturarlo. El agua comenzó a subir alrededor de sus botas. Lucía sintió miedo, pero también una determinación nueva. Durante meses había permitido que Álvaro decidiera dónde podía entrar, qué documentos podía ver y hasta qué preguntas tenía derecho a formular. Ya no obedecería. Si aquella joya contenía la prueba de que él había construido su poder sobre una mentira, la recuperaría aunque tuviera que arrastrarse por cada túnel que la familia había mantenido oculto. Al llegar a la cámara de drenaje, encontraron la rejilla parcialmente sumergida y cubierta de ramas. Tomás iluminó los barrotes, pero no apareció ningún destello dorado. Lucía introdujo las manos entre hojas y botellas rotas,
tanteando cada rincón mientras el agua helada le alcanzaba las rodillas. Afuera, la bomba aumentó de potencia y una corriente súbita la hizo perder el equilibrio. Tomás logró sujetarla antes de que golpeara contra el muro. Entonces escucharon voces al otro lado de la compuerta. Los hombres de Claudia habían descubierto el canal y discutían sobre cortar la rejilla desde el lago. Quedaban pocos minutos. Lucía volvió a hundir el brazo ignorando el dolor de los arañazos. Sus dedos tocaron una cadena, una moneda y un trozo de metal retorcido, pero no el anillo. Cuando estaba a punto de rendirse, notó una pequeña cavidad bajo el marco. Metió 2 dedos y sintió una superficie lisa circular atrapada en el lodo. Lucía tiró con todas sus fuerzas. El objeto cedió justo cuando una sierra eléctrica comenzó a morder los barrotes desde el otro lado. Sacó la mano y vio el anillo cubierto de barro oscuro. Por un instante la emoción la dejó inmóvil. Tomás apagó la linterna y la empujó hacia el túnel antes de que los buzos atravesaran la rejilla. Corrieron con el agua detrás, oyendo gritos y golpes metálicos. Al salir al terreno abandonado, Tomás cerró la puerta y rompió la llave dentro del candado para retrasar a sus perseguidores. Lucía guardó el anillo en el bolsillo interior de la chaqueta, pero no sintió alivio. Había comprobado que Claudia estaba dispuesta a movilizar hombres, herramientas y acceso privado para conseguirlo. Aquello significaba que alguien le había contado parte del secreto. La pregunta ya no era únicamente ¿qué abría la joya?, sino quién dentro de la familia conocía la disposición de doña Elena y desde cuándo preparaba su desaparición. Tomás llevó a Lucía a su modesta casa situada detrás de los viveros municipales. Allí, bajo una lámpara de cocina, limpiaron el anillo con agua tibia y un cepillo suave. La pieza parecía intacta, aunque presentaba una grieta fina en el borde. Cuando Lucía presionó sin querer esa zona, la cubierta de oro se desplazó unos milímetros. Ambos se miraron sorprendidos. Tomás utilizó una pequeña herramienta de injerto para separar la capa exterior y dejó al descubierto un segundo aro de metal negro, pesado y frío. Sobre la superficie aparecían números diminutos, líneas geométricas y 3 letras M, R y S, las mismas grabadas en el estuche. Lucía comprendió que el oro solo era una carcasa destinada a ocultar el mecanismo. No se trataba de un anillo valioso por su material, sino de una llave construida para pasar desapercibida. Tomás recordó haber visto a Elena dibujar aquellos símbolos en su despacho muchos años atrás, junto al plano de una casa antigua que la familia creía vendida. A las 6 de la mañana, Lucía llamó a Mateo desde el teléfono de Tomás. El abogado acudió 1 hora después en un coche sin distintivos y revisó cada ventana antes de entrar. Cuando vio el núcleo negro, cerró los ojos con visible alivio. Confirmó que la pieza había sido fabricada por un relojero de Toledo especializado en mecanismos bancarios. Los números no formaban una contraseña convencional. Indicaban la secuencia de presión y giro necesaria para abrir una caja fuerte diseñada exclusivamente para Elena. Las letras correspondían a 3 apellidos relacionados con la fundación original del grupo. Mateo se negó a revelar más hasta llegar al lugar donde se guardaban los documentos. Cuanto menos sepan ahora, más difícil será obligarlos a hablar, explicó. Lucía protestó cansada de secretos supuestamente destinados a protegerla. El abogado aceptó su reproche y prometió contarle todo después de verificar que la caja no había sido manipulada. Solo disponían de 2 días antes de la reunión del consejo. Mateo explicó que Álvaro convocaría una sesión extraordinaria para transferir a su nombre el control total de las acciones y presentar una nueva estructura patrimonial. La operación se apoyaba en documentos firmados durante la enfermedad de Elena, algunos de dudosa autenticidad. Si el Consejo aprobaba el cambio antes de que apareciera la disposición confidencial, podrían bloquear cuentas, vender activos y destruir archivos esenciales. Claudia dirigía la campaña pública que presentaba a Álvaro como heredero indiscutible y a Lucía como una esposa resentida. Ya circulaban fotografías de la fiesta acompañadas por titulares que afirmaban que ella había provocado un escándalo al negarse a aceptar un divorcio amistoso. Lucía observó las imágenes en el teléfono de Mateo. En una aparecía con el vestido manchado y la mano extendida. El momento anterior al lanzamiento había sido recortado.
Por primera vez comprendió la magnitud de la operación. No querían expulsarla únicamente de una casa, sino de la historia oficial de la familia. Después de que Mateo se marchara para organizar el traslado, Lucía pidió a Tomás que la ayudara a reconstruir los últimos meses de Elena. El anciano recordó visitas discretas de notarios, discusiones con Álvaro y una noche en que Claudia salió del despacho de la matriarca con el rostro descompuesto. Elena había ordenado cambiar todas las cerraduras al día siguiente. También había quemado varias copias de documentos en la chimenea, pero guardó las cenizas en una caja, gesto que Tomás nunca entendió. Lucía anotó cada detalle en su antiguo cuaderno. Entre las fechas descubrió una coincidencia. La primera transferencia sospechosa que había visto en las cuentas ocurrió 2 días después de aquella discusión. La empresa receptora estaba dirigida por una sociedad vinculada a Claudia. Álvaro no solo mantenía una relación con ella, ambos podían estar utilizando el grupo para financiar operaciones privadas. El anillo abría una caja, pero quizá la caja contenía la explicación de por qué Elena había intentado frenar a su propio nieto. Mientras tanto, en la mansión, Claudia recibió a los buzos en el garaje subterráneo. Ellos aseguraron que alguien había retirado el anillo segundos antes de cortar la rejilla. Uno mencionó huellas pequeñas y fibras blancas atrapadas en el túnel. Claudia comprendió que Lucía había regresado. Álvaro, todavía ebrio por la celebración, minimizó el problema y dijo que su esposa no sabía nada de negocios. Claudia le mostró una fotografía del núcleo metálico obtenida meses atrás, cuando había fotografiado el anillo durante una gala. Tu abuela no entregaba objetos inútiles, le recordó. Si Lucía llega al abogado antes que nosotros, podrías perder mucho más que un divorcio. Álvaro reaccionó con violencia, arrojando una copa contra la pared. Insistió en que la fortuna era suya por derecho de sangre, pero no pudo explicar por qué Elena había mantenido cuentas y propiedades fuera de su alcance. Claudia lo observó con desprecio. Cada vez estaba más segura de que había elegido a un hombre arrogante, útil para firmar, pero incapaz de comprender el legado que pretendía controlar. Lucía regresó al pequeño apartamento de su madre para descansar unas horas. Carmen Herrera abrió la puerta y al verla empapada no hizo preguntas. La abrazó hasta que Lucía dejó de fingir fortaleza. Durante el desayuno, Carmen reconoció el estuche del anillo y se puso tensa. Confesó que doña Elena había visitado su casa antes de la boda, cuando Lucía estaba de viaje. La anciana quiso saber por qué Carmen había abandonado Madrid durante su juventud y qué documentos conservaba de sus padres. Carmen se negó a responder y nunca contó la visita por miedo a que la familia Salvatierra se acercara demasiado a un pasado doloroso. Lucía preguntó qué relación podía existir entre ellos, pero su madre solo dijo que algunos apellidos escondían deudas antiguas. Antes de que pudiera insistir, recibió un mensaje anónimo con una fotografía tomada frente al edificio. El texto era breve: «Devuelve lo que no te pertenece o tu madre pagará por tu ambición». La amenaza transformó la confusión de Lucía en furia. Quiso llamar a la policía, pero Mateo le advirtió que aún no podían demostrar quién había enviado el mensaje y que una denuncia prematura alertaría a Claudia sobre sus siguientes pasos. Organizó protección discreta para Carmen y trasladó a ambas a un apartamento seguro. Lucía se sintió culpable por arrastrar a su madre a una guerra que no comprendía, pero Carmen le tomó la mano y le recordó que callar nunca había detenido a quienes deseaban hacer daño. Tu abuela política te dio ese anillo porque confiaba en ti, no porque fueras fácil de asustar, dijo. Aquellas palabras devolvieron a Lucía una parte de sí misma. Durante años había confundido prudencia con sumisión. Ahora veía que cada silencio había permitido a Álvaro avanzar un paso más. Decidió acompañar a Mateo a la caja fuerte y registrar legalmente todo lo que encontraran. Si Claudia pretendía convertirla en una ladrona, Lucía se aseguraría de que cada movimiento quedara documentado. Esa tarde Mateo llevó el anillo a un laboratorio privado para verificar que el agua no hubiera dañado el mecanismo. Lucía observó al técnico examinar el aro negro con una lupa y descubrir micrograbados invisibles a simple vista. Algunos correspondían a fechas, otros parecían números de registro notarial. El técnico explicó que la cubierta de oro se había deformado al golpear una piedra, pero el núcleo permanecía intacto. También detectó una marca reciente cerca de la unión.
señal de que alguien había intentado abrirlo antes. Lucía recordó la ocasión en que Claudia sostuvo su mano durante una gala y elogió la joya. Quizá había tratado de copiarla sin éxito. Mateo pidió que prepararan un informe pericial y guardó la pieza en una bolsa sellada, pero Lucía se negó a dejarla fuera de su vista. «Elena me la confió a mí», afirmó. «Hasta que abramos esa caja permanecerá conmigo». El abogado aceptó, aunque le entregó un brazalete con alarma y un número de emergencia. Cuando salieron del laboratorio, un automóvil negro comenzó a seguirlos. Mateo cambió de ruta 2 veces y confirmó que no era casualidad. En un túnel cercano a la estación de Atocha, el vehículo aceleró e intentó encerrarlos contra la pared. El conductor de Mateo logró desviarse hacia una salida, pero una motocicleta apareció por el otro lado. Lucía comprendió que buscaban obligarlos a detenerse, no causar un accidente visible. Se quitó el brazalete, escondió el anillo dentro del forro de su bolso y colocó una moneda envuelta en la bolsa sellada. Minutos después, al quedar atrapados en un semáforo, el motociclista rompió la ventanilla trasera y arrebató la bolsa de las manos de Mateo. El ataque duró apenas segundos. El abogado quiso perseguirlo, pero Lucía lo detuvo. Cuando el automóvil negro desapareció, abrió el bolso y mostró el verdadero anillo. Por primera vez, desde la fiesta, sonrió. Claudia seguía creyendo que la mujer humillada no sabía defenderse. La falsa victoria duró poco. Mateo recibió una llamada de un empleado del registro mercantil. Álvaro había adelantado la reunión del consejo 24 horas y pretendía aprobar esa misma noche una autorización para transferir varias propiedades a una sociedad extranjera. Era un movimiento desesperado destinado a vaciar el grupo antes de que Lucía pudiera presentar las pruebas. Mateo decidió llevarla inmediatamente a la casa vinculada a la caja fuerte. Sin embargo, necesitaban una segunda pieza de autenticación que Elena había depositado en una notaría. Al llamar, descubrieron que alguien había intentado retirarla usando una autorización falsificada con la firma de Lucía. La empleada había sospechado y se negó a entregarla, pero el intento confirmaba que Claudia conocía más detalles de los previstos. Lucía recordó el estuche marcado con las letras M, R y S y preguntó si una de ellas podía referirse a Mateo Rivas. El abogado no respondió de inmediato. Su silencio indicó que la verdad estaba más cerca y era más personal de lo que ella imaginaba. Antes de dirigirse a la notaría, Lucía insistió en pasar por la oficina abandonada donde había trabajado al comienzo del matrimonio. Entre viejos archivos conservaba copias de los primeros planes financieros que elaboró para el grupo, encontró presupuestos, correos impresos y un documento donde Álvaro reconocía que las ideas pertenecían a ella. También halló una nota escrita por Elena: «El mérito robado termina convirtiéndose en una deuda». Mateo comprendió que aquellas pruebas podían desmontar la versión de que Lucía jamás contribuyó a la empresa. Mientras revisaban las cajas, Tomás llamó alarmado. 2 hombres habían entrado en su casa, destrozado los muebles y fotografiado el plano del túnel. No encontraron el anillo, pero sí el cepillo con restos del metal negro. Claudia ya sabía que Lucía había recuperado la pieza verdadera y que el objeto robado en el tráfico era falso. Mateo ordenó cambiar nuevamente de vehículo y abandonar el edificio por una salida trasera. Desde una suite privada del Hotel Salvatierra, Claudia contempló la moneda que el motociclista había entregado dentro de la bolsa sellada. No gritó ni perdió el control. Llamó al laboratorio, amenazó al técnico y obtuvo la confirmación de que Lucía se había llevado el anillo consigo. Después abrió en su ordenador un archivo con fotografías de Carmen, Tomás y Mateo. Álvaro entró preguntando por qué aún no habían recuperado la joya. Claudia respondió que el error había sido tratar a Lucía como una esposa abandonada. Ya no volverían a subestimarla. Marcó el número de un jefe de seguridad vinculado a varias operaciones ilegales del grupo y dio una orden precisa. Debían seguir a Lucía hasta la caja fuerte, dejar que la abriera y quitarle tanto el anillo como los documentos. Si alguien intentaba impedirlo, podían provocar un accidente. Al colgar, Claudia miró a Álvaro y añadió con frialdad: «Mañana tendrás tu herencia. Pero esta vez firmarás exactamente lo que yo te ponga delante». El coche de Mateo abandonó Madrid al caer la noche y tomó una carretera secundaria rodeada de campos oscuros. Lucía iba en el asiento trasero,
con el anillo escondido dentro de una bolsita cosida al forro de su abrigo. Nadie habló durante los primeros 20 minutos. El abogado revisaba constantemente los retrovisores mientras el conductor cambiaba de dirección sin previo aviso para comprobar si los seguían. Finalmente llegaron a una casa antigua de piedra, casi oculta entre cipreses y muros cubiertos de hiedra. No había placas cámaras visibles ni señales de que alguien viviera allí. Mateo explicó que aquella propiedad había pertenecido a Martín Salvatierra, uno de los fundadores del grupo, y que doña Elena la había recuperado en secreto años después de que la familia fingiera venderla. Lucía reconoció entonces una de las letras grabadas en el estuche. La M podía corresponder a Martín. La puerta principal se abrió con una llave notarial y un mecanismo cuya combinación solo Mateo conocía. Dentro el aire olía a madera cerrada y papel envejecido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, pero no había polvo en el suelo, señal de que alguien había visitado la casa recientemente. Mateo encendió una lámpara y condujo a Lucía por un pasillo lleno de retratos. Muchos rostros se parecían a Álvaro, aunque uno llamó especialmente su atención: una joven de ojos oscuros que sostenía un cuaderno de cuentas y miraba al pintor con una expresión serena. Bajo el marco se leía Rosa Serrano 1968. Lucía sintió un estremecimiento porque aquel rostro era casi idéntico al de su madre cuando era joven. Preguntó quién era, pero Mateo respondió que primero debían abrir la caja y confirmar que los documentos seguían intactos. Su negativa ya no parecía simple prudencia, sino miedo. Al final del pasillo había un retrato de doña Elena. Detrás del cuadro oculto en la pared apareció un disco metálico con una ranura circular del tamaño exacto del núcleo negro. Mateo sacó unos guantes y pidió a Lucía que colocara el anillo sin forzarlo. El metal encajó con un clic preciso. Las líneas grabadas se iluminaron bajo una luz azul y comenzaron a girar como engranajes diminutos. Lucía siguió la secuencia indicada por los números 2, vueltas a la izquierda, una presión larga, 3 movimientos a la derecha y una última rotación hasta alinear las letras M, R y S. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después toda la pared vibró y se abrió una puerta estrecha. Detrás había una cámara de acero con una caja fuerte más pequeña, sellada mediante 3 compartimentos. Mateo introdujo una tarjeta notarial en el primero. El segundo pidió una huella digital que había sido registrada a nombre de Lucía años atrás sin que ella lo supiera. El tercero volvió a requerir el anillo. Cuando la caja emitió un sonido grave, Lucía comprendió que doña Elena había preparado aquel acceso mucho antes de morir, quizá incluso antes de que ella se casara con Álvaro. La puerta se abrió y reveló 3 carpetas, una caja de madera y un sobre con el nombre completo de Lucía. Mateo no tocó nada hasta activar una pequeña cámara que registraría todo el procedimiento. Explicó que la grabación serviría para demostrar que los documentos habían sido hallados en su ubicación original y no introducidos después. Lucía abrió primero el sobre. Dentro encontró una carta escrita por doña Elena. La anciana comenzaba pidiéndole perdón por haberle ocultado la verdad y admitía que había observado durante años cómo Álvaro se apropiaba de su trabajo, aislándola de la empresa y debilitando su confianza. Elena aseguraba que no intervino antes porque necesitaba pruebas suficientes para impedir que su nieto vendiera los activos familiares. También confesaba que el matrimonio no había sido arreglado, pero que ella sí había facilitado el primer encuentro entre Lucía y Álvaro. Había reconocido el apellido Herrera y comprendido que la nieta de una mujer expulsada de la familia había regresado sin conocer su propio origen. La primera carpeta contenía el testamento original de Elena, firmado ante 3 notarios y acompañado por informes médicos que acreditaban su plena capacidad. El documento revocaba todas las versiones anteriores y declaraba que ninguna propiedad estratégica del Grupo Salvatierra podía ser transmitida directamente a Álvaro. Los hoteles, edificios, terrenos y participaciones mayoritarias habían sido transferidos a un fideicomiso privado años atrás. Álvaro era únicamente administrador provisional y podía ser destituido si utilizaba los bienes para beneficio personal. Lucía leyó varias veces su propio nombre en la cláusula principal: beneficiaria única y protectora del patrimonio Lucía Herrera Serrano.
Sintió que las letras pertenecían a otra persona. No entendía por qué una mujer sin lazos de sangre recibiría semejante responsabilidad. Mateo señaló entonces el apellido Serrano. Era el segundo apellido que su madre había dejado de usar cuando abandonó Madrid. La R del anillo no significaba Rivas sino Rosa, y la S correspondía a Serrano, la mujer del retrato. La segunda carpeta contenía certificados de nacimiento, antiguas actas societarias y cartas intercambiadas durante más de 40 años. Rosa Serrano había sido hija de Gabriel Serrano, cofundador del primer hotel junto a Martín Salvatierra. Ambos hombres aportaron el mismo capital, pero después de la muerte de Gabriel, su participación fue absorbida mediante documentos falsificados. Rosa intentó denunciarlo y fue acusada de robar dinero de la empresa, embarazada y amenazada. Huyó de Madrid y cambió de apellido para proteger a su hija Carmen. Doña Elena descubrió la falsificación demasiado tarde, cuando su propio marido ya controlaba todo el grupo. Durante décadas reunió pruebas para devolver a los descendientes de Rosa lo que les correspondía. Lucía era la única heredera viva de aquella rama. Su presencia en la empresa no había sido una casualidad y su talento para rescatar negocios parecía repetir la capacidad de su bisabuelo. Mateo explicó que Elena nunca quiso entregarle dinero sin más. Quería devolverle una voz que su familia había silenciado durante generaciones. Lucía se dejó caer en una silla, incapaz de ordenar lo que sentía. Toda su vida había visto a Carmen evitar ciertas calles, romper cartas sin abrirlas y guardar fotografías antiguas dentro de una caja que nunca permitía tocar. Ahora entendía que su madre no había ocultado una vergüenza, sino un miedo heredado. Preguntó por qué Elena no habló directamente con ellas. Mateo respondió que lo intentó, pero Carmen rechazó cualquier contacto con los Salvatierra. Temía que Álvaro o su padre descubrieran la existencia de la verdadera línea hereditaria y repitieran las amenazas del pasado. Elena eligió entonces acercarse a Lucía sin revelar el vínculo, observar su carácter y confirmar que no buscaba venganza ni riqueza. La carta lo decía con claridad: no te dejo el grupo porque seas mi nieta política. Te lo dejo porque fuiste la única que lo salvó sin pedir que nadie pronunciara tu nombre. Lucía lloró por primera vez desde el lago, no por Álvaro, sino por todas las mujeres obligadas a esconderse para sobrevivir. La tercera carpeta devolvió la emoción al terreno del peligro. Incluía préstamos, transferencias y contratos firmados por Álvaro durante los últimos 18 meses. Había utilizado 2 hoteles como garantía para financiar inversiones especulativas en el extranjero. Parte del dinero terminó en sociedades administradas por Claudia. Otras cantidades fueron desviadas a cuentas personales y utilizadas para comprar apartamentos, joyas y una villa en Marbella. Varias firmas atribuidas a Lucía aparecían en autorizaciones que ella jamás había visto. Un informe caligráfico preliminar confirmaba la falsificación. Elena había descubierto el fraude poco antes de enfermar y ordenó una auditoría secreta. Según sus anotaciones, Claudia se enteró y trató de convencerla de que Álvaro actuaba por el bien del grupo. Cuando Elena amenazó con destituirlo, alguien sustituyó parte de su medicación y difundió rumores sobre una supuesta demencia. No había pruebas suficientes para acusar a nadie de intento de envenenamiento, pero la cronología resultaba aterradora. En la caja de madera encontraron un pequeño dispositivo de grabación, varias memorias digitales y una llave bancaria. Mateo conectó una de las memorias a un ordenador aislado de Internet. Aparecieron vídeos captados por una cámara oculta en el despacho de Elena. En uno, Álvaro discutía con su abuela y le exigía firmar la transferencia de acciones. Ella se negaba, recordándole que él no era propietario de nada. Álvaro golpeaba el escritorio y gritaba que había nacido para heredar el imperio. Claudia entraba después, cerraba la puerta y hablaba con una serenidad aún más inquietante. Le advertía a Elena que una mujer enferma podía ser declarada incapaz con facilidad y que el consejo confiaría antes en el nieto que en una anciana. Lucía apretó los puños al escuchar cómo Álvaro se referiría a ella como una esposa útil mientras permanezca obediente. Aquellas palabras destruyeron el último resto de duda. La traición no era reciente ni impulsiva. Había sido una decisión calculada.
Otro vídeo mostraba una conversación entre Elena y Mateo. La anciana afirmaba que Lucía debía recibir el fideicomiso solo si demostraba que podía resistir una humillación sin vender su conciencia. Mateo le preguntaba si no era cruel dejarla sufrir. Elena respondía que ya había intentado advertirla, pero que Lucía todavía confundía amor con sacrificio. «Si le entrego poder antes de que abra los ojos, Álvaro se lo quitará usando su corazón», decía. Lucía sintió rabia hacia la mujer que la había protegido y al mismo tiempo una comprensión dolorosa. Elena había previsto que ella defendería a su marido incluso contra las pruebas. Solo la ruptura pública podía romper la lealtad que la mantenía atrapada. Aún así, Lucía no quería aceptar que su dolor hubiera sido parte de una prueba. Mateo reconoció que tampoco estuvo de acuerdo con todos los métodos de Elena. Su deber, explicó, era ejecutar la voluntad legal, no justificar cada una de sus decisiones personales. Lucía exigió copias inmediatas de todo. Mateo empezó a escanear el testamento, los certificados y los informes financieros mientras la cámara continuaba grabando. También llamó a una notaria para activar el protocolo de emergencia y enviar los archivos a 3 depósitos seguros. La llamada no obtuvo respuesta. Intentó con el segundo número y descubrió que la línea había sido desconectada. El conductor que vigilaba el exterior informó por radio de un vehículo detenido a medio kilómetro. Mateo ordenó apagar todas las luces y asegurar la puerta principal. Lucía pensó en los hombres enviados por Claudia y comprendió que el seguimiento no había terminado. El abogado extrajo un pequeño transmisor del borde de su maletín. Alguien lo había colocado durante el ataque en Atocha. Lo destruyó, pero ya era tarde. La ubicación de la casa había sido revelada. Guardaron los documentos más importantes en una bolsa ignífuga. Y Mateo entregó a Lucía una memoria cifrada para que la ocultara separada del resto. Los primeros golpes llegaron desde la puerta trasera. El sistema de seguridad indicó que 3 personas intentaban cortar la cerradura. Mateo llamó a la policía y dio la dirección, aunque advirtió que la finca estaba alejada y la respuesta tardaría. Lucía buscó una salida alternativa en los planos antiguos. Descubrió un pasadizo que conectaba la cámara de seguridad con una capilla abandonada detrás del jardín. Tomaron el testamento, las actas de nacimiento y una de las memorias, pero no podían transportar todas las cajas sin perder tiempo. Antes de abandonar la sala, Mateo activó un protocolo automático para enviar las copias escaneadas al banco depositario. La pantalla confirmó el inicio de la transferencia, pero la conexión era lenta. Faltaban 4 minutos. Las luces se apagaron cuando los intrusos cortaron la electricidad. El ordenador siguió funcionando con batería, iluminando el rostro de Lucía. Afuera, alguien rompió una ventana. Mateo le ordenó entrar en el pasadizo, pero ella se negó a marcharse sin comprobar que los archivos habían sido enviados. Una figura apareció en el corredor y lanzó un objeto contra la sala. El humo llenó el espacio en segundos. Mateo cubrió la boca de Lucía con un pañuelo y disparó el extintor hacia la puerta, obligando al intruso a retroceder. En la pantalla la transferencia alcanzó el 70%. Lucía sostuvo la bolsa contra el pecho mientras escuchaba muebles caer y voces que ordenaban encontrar el anillo. Aquellas palabras confirmaban que Claudia seguía sin comprender que el verdadero valor ya no estaba en la joya. Cuando el progreso llegó al 100%, Mateo arrancó el disco duro y ambos se internaron en el pasadizo. Detrás de ellos una explosión hizo temblar la pared. El fuego comenzó a extenderse por el despacho. Lucía avanzó a oscuras, sintiendo el calor acercarse. A mitad del túnel, el techo cedió parcialmente y una piedra golpeó a Mateo en el hombro. El abogado cayó, dejando escapar un grito que reveló su posición. Lucía intentó levantarlo, pero Mateo apenas podía mover el brazo. Los intrusos ya habían encontrado la entrada y sus linternas iluminaban el túnel. Ella tomó una barra de hierro del suelo y golpeó una antigua tubería. El agua acumulada durante años salió con violencia, inundando el pasadizo y derribando al primer perseguidor. Aprovechando la confusión, arrastró a Mateo hasta la salida de la capilla. Allí encontraron al conductor inconsciente junto al vehículo. Uno de los atacantes apareció detrás y exigió la bolsa. Lucía la arrojó hacia el jardín en dirección contraria.
El hombre corrió tras ella, sin saber que contenía únicamente copias incompletas y papeles secundarios. Mateo conservaba el testamento dentro de su chaqueta. Ambos alcanzaron el coche y lograron arrancar justo cuando las llamas salían por las ventanas de la casa. Lucía miró el retrato de Rosa arder detrás del cristal y sintió que la historia de su familia volvía a ser atacada por quienes temían la verdad. La policía los interceptó en la carretera antes de que pudieran llegar al hospital. Lucía sintió alivio al ver las luces azules, pero desapareció cuando los agentes le pidieron que bajara con las manos visibles. Habían recibido una denuncia por allanamiento, robo de documentos privados e incendio intencionado. Álvaro aparecía registrado como propietario legal de la finca y una cámara de seguridad manipulada mostraba a Lucía entrando con una bolsa vacía y saliendo con archivos. Mateo intentó explicar que era albacea, pero el dolor le hizo perder el conocimiento. Los agentes encontraron el anillo negro, la memoria cifrada y varias actas dentro del abrigo de Lucía. Todo fue presentado como evidencia de un plan para fabricar una herencia. Ella pidió que llamaran a la notaria y al banco, pero le respondieron que podría hacerlo desde la comisaría. Mientras la esposaban, recibió un mensaje de Claudia. Te advertí que devolvieras lo que no era tuyo. Ahora todos verán quién eres realmente. Álvaro llegó acompañado por abogados y periodistas antes de que la ambulancia se llevara a Mateo. Fingió preocupación por el estado del anciano y dolor por la destrucción de la casa familiar. Frente a las cámaras declaró que Lucía había desarrollado una obsesión peligrosa desde que él pidió el divorcio. Aseguró que el anillo era una joya sin valor y que cualquier documento encontrado había sido falsificado por una mujer desesperada. Lucía lo observó sin interrumpir. Cuando un periodista preguntó si renunciaría a presentar cargos contra su esposa, Álvaro respondió que debía proteger el legado de su familia, incluso de la persona a quien una vez amó. Aquella actuación era perfecta, pero Lucía vio miedo en sus ojos cuando mencionaron la caja fuerte. Se acercó lo suficiente para que solo él la oyera y le dijo: «Tu abuela tenía razón, nunca fuiste dueño de nada». Álvaro palideció, aunque recuperó la sonrisa antes de que las cámaras captaran su reacción. En la comisaría, Lucía fue interrogada durante horas. Mostró la carta de Elena, explicó el mecanismo del anillo y dio los nombres de los notarios, pero los investigadores informaron que 2 de ellos estaban fuera del país y el tercero había fallecido meses atrás. Claudia había elegido cuidadosamente el momento para atacar. La transferencia de archivos al banco figuraba como incompleta, porque el sistema había perdido conexión segundos después de mostrar la confirmación. Sin embargo, el servidor podía haber guardado una copia temporal. Lucía se aferró a esa posibilidad. Su abogada de oficio le aconsejó aceptar una declaración de responsabilidad limitada para salir bajo fianza, pero ella se negó a reconocer un delito que no cometió. Antes del amanecer, Mateo despertó en el hospital y pidió hablar con la policía. Confirmó que Lucía tenía autorización, aunque su testimonio fue cuestionado porque también podía ser acusado de colaborar en el supuesto robo. Aún así, evitó que ella permaneciera incomunicada. Mientras Lucía esperaba en una celda, el Consejo de Administración comenzó su sesión extraordinaria en el hotel principal. Claudia presentó imágenes del arresto como prueba de que la esposa de Álvaro intentaba desestabilizar el grupo. Varios accionistas expresaron dudas, pero Álvaro anunció que el testamento hallado era una falsificación y que ningún fideicomiso podía limitar sus derechos como heredero. Ordenó votar la transferencia de propiedades a una sociedad controlada por Claudia. Antes de que comenzara la votación, el sistema de pantallas del salón se encendió sin autorización. Durante unos segundos apareció el vídeo de doña Elena diciéndole a Álvaro: «No puedes vender lo que jamás te perteneció». La grabación se cortó inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Alguien había conseguido recuperar una parte de los archivos enviados desde la casa. Los miembros del consejo comenzaron a murmurar. Claudia ordenó localizar el origen de la transmisión y comprendió que destruir la caja fuerte no había enterrado la verdad. Lucía recibió la noticia a través de Mateo, quien le habló por teléfono desde el hospital. El banco había recuperado fragmentos del envío, pero faltaban las páginas centrales del testamento y los documentos que probaban su parentesco. Sin ellos,
Álvaro aún podía sostener que el vídeo estaba manipulado. Mateo reveló entonces que doña Elena había previsto la posibilidad de un ataque y guardado una copia certificada en una segunda ubicación. Solo una persona sabía dónde Carmen Herrera. Lucía comprendió por qué su madre había reaccionado con miedo al ver el estuche. Carmen no solo conocía el pasado, había conservado parte de la prueba durante años. Antes de que pudiera llamarla, un agente entró en la celda y anunció que alguien había presentado nuevas evidencias contra ella, una transferencia bancaria de gran cantidad a nombre de Mateo y un correo donde Lucía supuestamente planeaba quedarse con el grupo. La falsificación era tan precisa que incluso incluía frases tomadas de sus mensajes reales. Claudia había preparado una historia completa. Lucía no era la heredera oculta, sino una esposa resentida que había seducido al abogado de la familia para fabricar un testamento y robar documentos. Los medios repetían la acusación mientras mostraban imágenes de la casa ardiendo. Álvaro pidió públicamente que se respetara la ley, interpretando el papel de víctima con una calma ensayada. En la celda, Lucía cerró los ojos y recordó a Elena colocando el anillo en su dedo. Comprendió que el verdadero desafío no era abrir una caja, sino sobrevivir al momento en que toda la verdad pareciera una mentira. Tenía la memoria cifrada el testimonio de Mateo y una madre que aún guardaba secretos. También tenía algo que Álvaro nunca había considerado peligroso. Ya no necesitaba que él creyera en ella. Cuando los agentes regresaron para trasladarla ante el juez, Lucía se puso de pie con la cabeza alta. Afuera, el hombre que la había expulsado estaba a punto de declararse dueño absoluto del imperio. Pero por primera vez, su poder dependía de que una mujer encarcelada permaneciera en silencio. La puerta de la celda se abrió poco después de las 9 de la mañana. Lucía esperaba otro interrogatorio, pero encontró a Mateo Rivas sentado en una silla de ruedas, con el brazo inmovilizado y una carpeta apoyada sobre las rodillas. A su lado estaba una magistrada acompañada por 2 agentes de asuntos económicos. El abogado había conseguido que el banco recuperara el registro automático de acceso a la caja fuerte, junto con la autorización notarial firmada por Elena varios años antes. Aquellos archivos no demostraban todavía que Lucía fuera la heredera, pero sí confirmaban que había entrado legalmente en la casa y que el incendio comenzó después de la irrupción de varias personas desconocidas. La orden de detención fue suspendida mientras continuaba la investigación. Lucía salió sin celebrar. Sabía que Claudia utilizaría la liberación para acusarla de manipular jueces. Mateo le entregó un teléfono nuevo y le dijo que el consejo votaría en menos de 3 horas. Si Álvaro transfería los activos, recuperar el grupo podría llevar años. En el pasillo de la comisaría los esperaba Carmen Herrera. Llevaba una caja de madera estrecha entre los brazos y una expresión que Lucía nunca había visto en ella. No era miedo, sino cansancio acumulado durante décadas. Madre e hija se abrazaron en silencio. Después Carmen reconoció que doña Elena le había confiado un sobresellado 12 años antes, mucho antes de que Lucía conociera a Álvaro. La anciana le prometió no acercarse nuevamente si Carmen guardaba aquel paquete hasta recibir una llamada de Mateo. Dentro había una copia certificada del antiguo acuerdo societario entre Gabriel Serrano y Martín Salvatierra, varias cartas de Rosa y un documento donde el padre de Elena admitía que la participación de los Serrano había sido apropiada ilegalmente. Carmen había querido destruirlo muchas veces, temiendo que la historia arrastrara a Lucía hacia la misma familia que expulsó a su abuela. Sin embargo, aquella mañana comprendió que el silencio ya no protegía a nadie, solo permitía que los culpables siguieran escribiendo la versión oficial. Mateo revisó los documentos en una sala privada. El sello notarial seguía intacto y las firmas coincidían con los registros conservados en el archivo histórico. La copia certificada del acuerdo no convertía automáticamente a Lucía en beneficiaria del fideicomiso, pero demostraba que su familia poseía un derecho anterior al de Álvaro. Más importante aún, una carta de Elena describía el anillo, el mecanismo de la caja y la razón por la cual había elegido a Lucía como protectora del patrimonio. Mateo llamó a la presidenta provisional del consejo y exigió suspender la votación hasta que las pruebas fueran examinadas. La mujer respondió que Álvaro
había reunido suficientes apoyos y que la sesión continuaría, Claudia había difundido el rumor de que el grupo podía perder valor si los accionistas dudaban del heredero. Lucía comprendió que no bastaba con poseer la verdad, debía presentarla delante de las mismas personas que habían aplaudido su humillación. Decidió ir al hotel. Carmen intentó acompañarla, pero Lucía le pidió permanecer bajo protección. A pocos kilómetros del centro, la campaña contra Lucía ocupaba todas las pantallas. Los informativos repetían fragmentos cuidadosamente editados de la fiesta, el incendio y su detención. Un comentarista afirmaba que había inventado un parentesco para apropiarse de un imperio construido por generaciones de Salvatierra. Claudia apareció en una entrevista grabada vestida de negro y hablando con aparente tristeza, dijo que Álvaro atravesaba uno de los momentos más dolorosos de su vida y que su única prioridad era proteger a los empleados. Lucía escuchó sin apartar los ojos de la pantalla del coche. Mateo le preguntó si estaba preparada para entrar en una sala donde casi todos la considerarían culpable. Ella respondió que había pasado años intentando que aquella gente la aceptara y que esa necesidad había terminado la noche del lago. Ya no iba a pedir un lugar en la mesa. Iba a demostrar quién había pagado realmente por construirla. Guardó el anillo en el bolsillo interior de su chaqueta y sostuvo la caja de Carmen sobre las rodillas. El hotel principal del grupo estaba rodeado de periodistas, cámaras y vehículos de seguridad. Álvaro había convertido la reunión en un espectáculo destinado a consolidar su imagen. Cuando el coche de Mateo apareció, varios reporteros corrieron hacia ellos. Lucía descendió con un traje oscuro prestado por su madre y el rostro aún marcado por una noche sin dormir. Las preguntas la golpearon desde todas partes: si había falsificado el testamento, si mantenía una relación con Mateo, si había provocado el incendio para destruir pruebas contrarias. Lucía se detuvo ante los micrófonos y respondió una sola vez: «No voy a pedir que crean en mis palabras. Dentro de este edificio hay documentos, grabaciones y cuentas bancarias. Cuando se muestren quienes me acusaron, tendrán que explicar por qué necesitaban verme esposada antes de que pudiera hablar». Los periodistas guardaron silencio durante un instante. Después, Lucía avanzó hacia la entrada mientras los guardias recibían instrucciones de impedirle el paso. El jefe de seguridad alegó que Álvaro había prohibido su entrada a todas las propiedades del grupo. Mateo mostró la orden judicial que reconocía a Lucía como parte interesada en la investigación patrimonial, pero el hombre se negó a obedecer hasta hablar con la dirección. Entonces una voz surgió detrás de los periodistas. Tomás Ortega caminaba hacia ellos, acompañado por varios empleados veteranos del hotel. Llevaba el antiguo cuaderno de doña Elena, protegido dentro de una funda transparente. El jardinero declaró que si Lucía no podía entrar, ellos tampoco trabajarían. Cocineros, recepcionistas, limpiadoras y técnicos comenzaron a dejar sus puestos y reunirse en el vestíbulo. Muchos recordaban que Lucía había evitado despidos durante la crisis, aunque Álvaro se atribuyera el mérito. La protesta improvisada atrajo las cámaras. El jefe de seguridad comprendió que arrastrarla por la fuerza produciría una imagen imposible de controlar. Finalmente, abrió las puertas. Lucía agradeció a los trabajadores con una mirada y entró sin bajar la cabeza. En la sala del consejo, Álvaro ocupaba la presidencia bajo una enorme pantalla con el logotipo del grupo. Claudia estaba sentada a su derecha y los abogados familiares se distribuían a ambos lados. La aparición de Lucía detuvo la presentación financiera. Álvaro golpeó la mesa y exigió que la expulsaran, pero la presidenta provisional recordó que una orden judicial obligaba a escuchar cualquier evidencia relacionada con el patrimonio. Claudia mantuvo la calma. Aunque sus dedos cerraron con fuerza el bolígrafo, Lucía tomó asiento frente a su marido y colocó la caja de madera sobre la mesa. Álvaro sonrió con desprecio. «¿Has venido a representar otra escena?», preguntó. Lucía respondió que la escena había terminado cuando él decidió lanzar el anillo al lago. Ahora comenzaba la contabilidad. Mateo entregó a cada consejero una copia del acuerdo entre Serrano y Salvatierra, los certificados genealógicos y el registro de acceso a la caja. Los murmullos crecieron al reconocer los sellos oficiales.
Los abogados de Álvaro intentaron invalidar los documentos, alegando que su antigüedad impedía verificar el contexto. Mateo respondió mostrando informes de 3 peritos independientes y una certificación digital emitida aquella misma mañana por el archivo notarial. Después proyectó la carta de Elena, donde se describía el fideicomiso. La presidenta pidió ver el documento completo, pero varias páginas seguían desaparecidas del envío recuperado. Álvaro aprovechó la ausencia para declarar que cualquiera podía fabricar una carta y atribuírsela a una mujer muerta. Lucía sacó entonces el anillo. El núcleo negro encajaba con la descripción técnica registrada 12 años atrás. Mateo mostró el informe del laboratorio y el video del mecanismo abriendo la caja. Algunos consejeros palidecieron. Claudia intervino asegurando que el anillo podía haber sido construido recientemente, pero Tomás abrió el cuaderno de Elena. En una página fechada 10 años atrás, aparecía el dibujo exacto de la pieza junto con el nombre de Lucía y una frase: «La llave debe permanecer donde Álvaro jamás buscará valor». Álvaro se levantó y acusó a Tomás de robar documentos privados. El anciano no retrocedió. Explicó que Elena le entregó personalmente el cuaderno cuando empezó a sospechar que alguien alteraba su medicación. También mostró fotografías tomadas durante las semanas previas a su muerte. En una de ellas, Claudia salía de la consulta de un especialista en falsificación documental. En otra, el jefe de seguridad de Álvaro entregaba un sobre a un empleado del registro. Claudia aseguró que las imágenes carecían de contexto, pero Mateo presentó facturas y registros de llamadas vinculados a las mismas fechas. Lucía observó cómo la máscara de serenidad de su rival comenzaba a agrietarse. Álvaro, en cambio, parecía más indignado por la desobediencia de sus empleados que por las pruebas. «Esta empresa lleva mi apellido», gritó. «Ningún jardinero ni ninguna esposa despechada decidirán su futuro». La presidenta respondió que un apellido no sustituía un título de propiedad. Por primera vez, varios consejeros apartaron sus carpetas de la propuesta de transferencia. Mateo pasó entonces a los movimientos financieros. Las pantallas mostraron préstamos garantizados con hoteles que pertenecían al fideicomiso, transferencias a sociedades extranjeras y pagos destinados a la villa de Marbella. Álvaro afirmó que todas las operaciones habían sido aprobadas para ampliar el grupo. Lucía señaló las autorizaciones falsificadas con su firma y explicó dónde se encontraba en cada fecha. Una de ellas había sido firmada mientras cuidaba a Elena en el hospital. Otra, durante un viaje documentado a Valencia. El perito caligráfico confirmó que los trazos habían sido reproducidos a partir de contratos antiguos. Claudia trató de responsabilizar al departamento jurídico, pero uno de los abogados presentes admitió haber recibido instrucciones directas de ella. El ambiente cambió. Los mismos directivos que antes evitaban mirar a Lucía comenzaron a revisar nerviosamente sus propias copias. Si las garantías eran ilegales, varios podían ser acusados de negligencia. La lealtad hacia Álvaro empezó a deshacerse tan rápido como había aparecido en la terraza. Lucía pidió proyectar una carpeta encontrada en su antigua oficina. Allí estaban los planes de reestructuración que salvaron el primer hotel acompañados por correos donde Álvaro reconocía su autoría. Las fechas coincidían con el inicio de la expansión del grupo. No buscaba recuperar un mérito sentimental, explicó, sino demostrar un patrón. Álvaro había construido su reputación apropiándose del trabajo ajeno, primero del suyo y después de los bienes administrados en nombre del fideicomiso. La grabación de Elena apareció a continuación. La anciana advertía a su nieto que no podía vender lo que nunca le perteneció. Álvaro golpeaba el escritorio y amenazaba con declararla incapaz. Nadie habló cuando el vídeo terminó. Lucía observó a su esposo y recordó al joven endeudado que prometía compartir cada victoria. Tal vez aquel hombre nunca había existido. Tal vez ella había confundido su necesidad con amor y su ambición con valentía. La comprensión ya no le provocó tristeza, sino una calma definitiva. Álvaro perdió el control. Se acercó a Lucía, intentó quitarle el mando de la presentación y acusó a Mateo de manipular a una mujer emocionalmente destruida. Cuando Lucía sostuvo el anillo, su rostro se transformó. «Dámelo», ordenó. «Esa cosa pertenece a mi familia». Ella respondió que la familia Serrano
también había construido el grupo y que, a diferencia de él, nunca tuvo la oportunidad de reclamar su nombre. Álvaro extendió la mano hacia la joya. Lucía retrocedió, pero él la sujetó por la muñeca delante de todos. Los guardias dudaron porque recibían órdenes suyas. Tomás avanzó para intervenir mientras las cámaras internas seguían transmitiendo la reunión a los empleados reunidos en el vestíbulo. Álvaro apretó con tanta fuerza que el anillo cayó sobre la mesa. Intentó golpearlo con una pesada base de cristal, convencido de que destruirlo eliminaría la prueba. Lucía logró apartar la pieza un segundo antes del impacto. El cristal se rompió y varios consejeros se pusieron de pie. «Aunque lo destruyeras, no podrías destruir lo que ya está registrado», dijo Lucía, liberando su brazo. El anillo abrió la caja, pero no es la herencia. La herencia está en los bancos, en los archivos notariales, en las grabaciones y en las cuentas que intentaste ocultar. Álvaro miró alrededor y descubrió que toda la sala había presenciado su desesperación. La presidenta ordenó a seguridad retirarlo de la mesa, pero él gritó que seguía siendo director general y que despediría a cualquiera que lo tocara. En ese momento las puertas se abrieron y entraron 2 inspectores de delitos económicos acompañados por agentes judiciales. Habían recibido la documentación recuperada y una denuncia formal por falsificación, administración desleal y obstrucción de pruebas. No podían arrestarlo todavía sin completar las diligencias, pero entregaron una orden que bloqueaba las transferencias y suspendía temporalmente sus facultades sobre los activos investigados. El hombre que había expulsado a Lucía descubrió que ya no podía ordenar ni siquiera el cierre de una cuenta. Claudia se puso de pie y exigió hablar en privado con los abogados. La presidenta se negó. Como directora de comunicación y administradora de varias sociedades receptoras, también debía responder. Mateo proyectó entonces extractos que mostraban pagos dirigidos a empresas controladas por ella. Claudia afirmó que solo ejecutaba las decisiones de Álvaro y que desconocía el origen de los fondos. Lucía abrió la caja de Carmen y sacó una carta adicional de Elena. En ella se mencionaba una reunión con Claudia, quien había ofrecido destruir las pruebas del fraude a cambio de recibir una participación del grupo. Junto a la carta había una grabación de audio. La voz de Claudia prometía convencer a Álvaro de firmar cualquier documento porque él estaba obsesionado con demostrar que podía superar a su abuela. El rostro de la mujer quedó inmóvil, pero sus ojos se dirigieron hacia Álvaro con un odio repentino. Comprendió que él no podía protegerla y que, si permanecían unidos, ambos cargarían con los mismos delitos. Los empleados reunidos en el vestíbulo comenzaron a escuchar la transmisión completa cuando alguien desactivó el bloqueo interno. Las imágenes llegaron también a varias redacciones porque un técnico cansado de recibir órdenes ilegales facilitó el enlace a la prensa. La humillación que Álvaro había preparado para Lucía regresaba ahora contra él. Se veía al director general intentando destruir el anillo, amenazando a los consejeros y negando operaciones que aparecían en la pantalla. Claudia exigió cortar la señal, pero ya era imposible controlar las copias. Álvaro la culpó por el desastre y declaró que todas las sociedades extranjeras habían sido creadas por iniciativa de ella. Claudia respondió que él había firmado cada transferencia. La discusión dejó de parecer una defensa coordinada y se convirtió en un intercambio de amenazas. Lucía los observó sin satisfacción. Había imaginado que la justicia produciría alivio inmediato, pero solo sintió la tristeza de contemplar a 2 personas capaces de destruirlo todo con tal de no asumir una sola responsabilidad. La presidenta propuso votar la suspensión definitiva de Álvaro hasta que terminara la auditoría. Antes de iniciar el procedimiento, Mateo pidió presentar el registro completo del fideicomiso. El banco acababa de recuperar una copia adicional gracias al protocolo de Elena. Las páginas faltantes confirmaban que Lucía era la beneficiaria única y que el Consejo debía reconocerla como protectora provisional en caso de fraude cometido por el administrador. La cláusula fue leída en voz alta. Algunos accionistas protestaron temiendo que una mujer sin experiencia oficial asumiera el control. Lucía respondió, recordándoles que sus planes habían salvado la compañía y que no pretendía gobernar mediante venganzas. Su primera decisión, si era reconocida, sería garantizar los salarios, detener la venta de propiedades
y encargar una auditoría independiente. No pidió confianza ciega, pidió que juzgaran los resultados. La votación comenzó en medio de un silencio denso, uno tras otro. Los consejeros levantaron la mano a favor de suspender a Álvaro y reconocer temporalmente la autoridad de Lucía. El resultado fue contundente. Álvaro perdió la dirección general, el acceso a las cuentas y el derecho a representar al grupo. La presidenta le pidió entregar sus credenciales. Él se negó y buscó apoyo en Claudia, pero ella permaneció inmóvil. Lucía recogió el anillo de la mesa y lo guardó sin mirarlo. No había vencido todavía. Las investigaciones apenas comenzaban y los documentos podían revelar daños mucho mayores. Álvaro se acercó a ella una última vez ignorando a los agentes. Le preguntó cuánto dinero quería para retirar las acusaciones y desaparecer. Lucía lo miró con incredulidad. Incluso después de perder el poder, seguía creyendo que todo podía comprarse. «No lanzaste al lago un anillo», le respondió. «Lanzaste la última oportunidad de recordar quién eras antes de convertir a todos en instrumentos». Álvaro levantó la mano como si fuera a golpearla, pero los agentes lo sujetaron. Las cámaras captaron el instante exacto en que el antiguo director fue apartado de la mesa que consideraba su trono. Cuando parecía que la reunión había terminado, Claudia pidió la palabra. Su abogado intentó detenerla, pero ella apartó su mano. Se quitó el anillo de compromiso que Álvaro le había regalado esa misma semana y lo dejó sobre la mesa. Después abrió su teléfono y anunció que conservaba copias de mensajes, grabaciones y contratos que demostraban quién había ordenado falsificar las firmas, intimidar a Mateo y provocar el incendio de la casa. Álvaro la miró como si no comprendiera lo que escuchaba. Claudia explicó que había guardado aquellas pruebas por precaución, porque nunca confió plenamente en un hombre capaz de traicionar a su esposa después de aprovechar su trabajo durante años. Luego señaló a Álvaro delante de los inspectores. Él diseñó el fraude, autorizó cada amenaza y ordenó destruir la caja fuerte, declaró. Yo puedo demostrarlo todo si se me garantiza protección. La sala entera quedó en silencio mientras Álvaro comprendía que su amante acababa de entregarlo para salvarse. La declaración de Claudia cambió la sala en cuestión de segundos. Los inspectores le pidieron que entregara el teléfono y permaneciera separada de Álvaro, mientras los abogados de ambos hablaban al mismo tiempo. Él intentó acercarse a su amante, pero los agentes lo detuvieron. «No sabes lo que estás haciendo», le advirtió con una voz baja y furiosa. «Sin mí no eres nadie». Claudia soltó una risa amarga. Respondió que precisamente esa frase la había convencido de conservar pruebas desde el principio. Había grabado reuniones, copiado contratos y guardado mensajes, porque sabía que si el fraude salía a la luz, Álvaro intentaría convertirla en la única culpable. Lucía observó la escena sin intervenir. Claudia no se había arrepentido ni deseaba reparar el daño. Solo estaba eligiendo la estrategia que podía reducir su condena. Aún así, cada archivo entregado acercaba la verdad a las personas que habían sido silenciadas. Los inspectores suspendieron oficialmente la reunión y ordenaron preservar todos los servidores del grupo. Nadie podía eliminar correos, mover fondos ni abandonar el edificio sin identificarse. El teléfono de Claudia contenía mensajes donde Álvaro exigía acelerar el divorcio antes de la apertura del fideicomiso. También había fotografías de documentos privados de Elena y conversaciones con el jefe de seguridad sobre el seguimiento de Lucía. En una grabación, Álvaro ordenaba provocar un incendio que destruyera la casa sin causar víctimas visibles. Claudia le advertía que Mateo podía encontrarse dentro, pero él respondía que un abogado anciano no debía interponerse entre él y su herencia. Al escuchar aquella frase, Lucía recordó al hombre herido bajo las piedras del pasadizo. Álvaro negó que la voz fuera suya y habló de una manipulación digital. Sin embargo, los metadatos, las fechas y la ubicación de los dispositivos coincidían con sus movimientos. La mentira que había protegido su imagen empezaba a desmoronarse con precisión matemática. Álvaro y Claudia fueron llevados a dependencias separadas para declarar. Los inspectores no los esposaron delante de las cámaras porque todavía necesitaban autorización judicial, pero la imagen de ambos escoltados fuera del salón recorrió todos los medios antes del mediodía. Los empleados reunidos en el vestíbulo no aplaudieron.
Muchos habían admirado a Álvaro durante años y necesitaban tiempo para aceptar que el hombre presentado como heredero brillante había utilizado sus puestos de trabajo como garantía de apuestas privadas. Lucía bajó hasta ellos y aseguró que ningún trabajador perdería su salario por culpa de la investigación. Anunció una auditoría independiente y prometió que todas las decisiones serían comunicadas con transparencia. Una recepcionista joven le preguntó si pensaba despedir a quienes permanecieron callados durante la fiesta. Lucía respondió que el miedo no era igual que la crueldad, pero que cada persona tendría que decidir qué clase de silencio estaba dispuesta a mantener en el futuro. Durante las semanas siguientes, la investigación descubrió una red mucho mayor de lo previsto. Álvaro había firmado préstamos usando hoteles del fideicomiso como garantía y había ocultado las pérdidas mediante empresas vinculadas a Claudia. Parte del dinero financiaba una vida de lujo. Otra parte cubría inversiones fallidas que podían haber llevado al grupo a la quiebra en menos de un año. Varios directivos fueron interrogados y 2 admitieron haber recibido bonificaciones por aprobar operaciones sin revisar. El jefe de seguridad confesó el seguimiento, el robo del anillo y el ataque a la casa después de que los fiscales le mostraran los mensajes de Claudia. Aseguró que Álvaro quería recuperar los documentos y hacer parecer que Lucía había provocado el incendio. También reconoció que los buzos del lago fueron contratados antes de la fiesta, lo que demostraba que el lanzamiento del anillo no había sido completamente espontáneo. Claudia había preparado la búsqueda confiando en que la arrogancia de Álvaro haría el resto. Esa revelación fue especialmente dolorosa para Lucía. Álvaro había sabido que Claudia deseaba el anillo, aunque desconociera su función exacta. La amante lo convenció de convertir el lanzamiento en un acto público, porque necesitaba separar la pieza de Lucía sin robársela directamente. Álvaro aceptó encantado con la oportunidad de humillar a su esposa y demostrar que ella ya no tenía poder sobre él. El gesto que todos interpretaron como una explosión emocional había sido también parte de un plan. Cuando Lucía recibió la transcripción de aquella conversación, no sintió la herida antigua, sino una claridad definitiva. El hombre con quien compartió 7 años había elegido utilizar su dolor como entretenimiento para asegurar una fortuna que no le pertenecía. Mateo le preguntó si deseaba incorporar la humillación pública a la demanda de divorcio. Ella respondió que sí. No para obtener más dinero, sino para impedir que Álvaro pudiera presentar la separación como un acuerdo amistoso entre 2 personas igualmente responsables. Carmen declaró ante la fiscalía y entregó las cartas conservadas durante décadas. Su testimonio permitió reconstruir la expulsión de Rosa Serrano y la apropiación de las acciones de Gabriel. El Estado reconoció que los documentos originales habían sido manipulados por miembros de la antigua dirección del grupo. Aunque muchos responsables ya habían muerto, la restauración histórica tenía un valor que Carmen nunca creyó posible. Por primera vez llevó a Lucía al cementerio donde estaba enterrada Rosa. La lápida solo mostraba su nombre de casada, porque incluso después de morir había continuado ocultando el apellido Serrano. Carmen colocó sobre la tumba una copia del acuerdo societario recuperado y pidió perdón por haber transmitido el miedo a su hija. Lucía la abrazó y respondió que sobrevivir no era una vergüenza. Rosa había huido para proteger a su descendencia. Ahora ellas podían regresar para limpiar su nombre. Madre e hija decidieron restaurar el retrato salvado de la casa y colocarlo en la sede del grupo junto a los demás fundadores. El Tribunal Mercantil confirmó la validez del fideicomiso después de revisar los registros bancarios, las firmas notariales y el mecanismo del anillo. Lucía fue reconocida como beneficiaria legal y protectora del patrimonio, pero la sentencia dejó claro que no recibía el grupo como una propiedad personal que pudiera vender a voluntad. Su función consistía en conservarlo, administrar sus beneficios y garantizar que ninguna persona volviera a utilizar los activos familiares para enriquecerse mediante fraude. Álvaro perdió de inmediato cualquier derecho de administración. También tuvo que abandonar la mansión, entregar sus vehículos y renunciar a las cuentas financiadas con dinero del grupo. La casa donde había expulsado a Lucía no le pertenecía, sino que formaba parte del fideicomiso. Cuando los funcionarios llegaron a retirar sus pertenencias,
Solo le permitieron llevar objetos personales cuya compra pudiera justificar. El hombre que una noche concedió 10 minutos a su esposa para marcharse, necesitó varias horas para descubrir cuántas cosas nunca habían sido realmente suyas. Claudia solicitó un acuerdo con la fiscalía y entregó la totalidad de sus archivos. Sus pruebas resultaron decisivas, pero no la liberaron de responsabilidad. Había participado en la falsificación de firmas, el desvío de fondos, la intimidación de testigos y la planificación del incendio. Además, los investigadores demostraron que fue ella quien localizó el fideicomiso años antes al revisar documentos de Elena. Se acercó a Álvaro porque necesitaba a alguien con apellido, acceso y suficiente vanidad para firmar sin preguntar. Su romance no había comenzado por amor, sino como una alianza entre dos ambiciones. Claudia recibió una condena menor que la solicitada inicialmente, por colaborar, aunque tendría que cumplir prisión, devolver el dinero y responder civilmente por los daños. Antes del juicio intentó enviar una carta a Lucía, afirmando que ambas habían sido víctimas del mismo hombre. Lucía la devolvió sin abrir. Ser traicionada por Álvaro no convertía a Claudia en inocente de haber disfrutado destruyendo a otra mujer. Las pruebas contra Álvaro fueron aún más graves. El tribunal consideró demostrado que había dirigido el fraude financiero, falsificado autorizaciones, ordenado amenazas y participado en la destrucción de documentos protegidos. También se investigó la alteración de la medicación de Elena. No pudo probarse que Álvaro hubiera ordenado envenenarla, pero Claudia admitió que ambos conocían los efectos de mezclar ciertos sedantes con sus tratamientos. Habían utilizado su confusión temporal para presentar informes de incapacidad y presionarla. Esa revelación provocó el único momento en que Lucía perdió la calma durante el juicio. Se levantó y preguntó a Álvaro cómo pudo hacerle aquello a la mujer que lo crió. Él no respondió. Miró al suelo no por culpa, sino porque ya no existía ninguna explicación que pudiera proteger su imagen. Fue condenado a prisión y al pago de una indemnización millonaria. Su apellido seguía siendo Salvatierra. Pero ya no abría puertas. Solo recordaba el legado que había intentado robar. Meses después, Álvaro pidió reunirse con Lucía antes de entrar en prisión. Ella estuvo a punto de negarse, pero aceptó porque deseaba cerrar aquella etapa sin preguntas pendientes. Se encontraron en una sala del juzgado separados por una mesa sencilla y vigilados por un funcionario. Álvaro parecía más viejo, había perdido peso, su traje no estaba hecho a medida y por primera vez no llevaba un reloj caro. Comenzó diciendo que Claudia lo había manipulado. Aseguró que sin ella jamás habría llegado tan lejos. Lucía lo escuchó hasta que intentó hablar del amor que habían compartido. Entonces lo detuvo. El amor no falsifica la firma de la persona a quien dice amar, respondió. El amor no utiliza su trabajo, no la expulsa bajo la lluvia y no convierte su dolor en un espectáculo. Álvaro insistió en que todavía podían corregirlo si ella retiraba algunas acusaciones. Incluso en aquel momento seguía confundiendo perdón con impunidad. Lucía le preguntó por qué había nemado el anillo al lago. Álvaro tardó en responder. Finalmente, admitió que había querido demostrar a Claudia, a los accionistas y a sí mismo que ya no necesitaba a su esposa. Durante años se sintió inferior a Lucía porque sabía que ella había creado las ideas que salvaron la empresa. Cada vez que alguien elogiaba su inteligencia, él recordaba que su éxito había nacido en el cuaderno de una mujer a quien después obligó a permanecer en segundo plano. Claudia alimentó aquella inseguridad y le prometió convertirlo en el dueño absoluto. Creí que si te quitaba todo, dejaría de sentir que te debía algo, confesó. Lucía comprendió entonces que el desprecio de Álvaro nunca había nacido de su falta de valor, sino del miedo que le provocaba reconocerlo. No me quitaste todo, respondió. Me quitaste la ilusión de quién eras. Lo demás lo construí yo y puedo volver a construirlo. Álvaro le pidió que conservara al menos el recuerdo de los primeros años. Lucía respondió que no necesitaba destruir sus recuerdos para abandonar la relación. Había existido cariño, esperanza y momentos sinceros, pero nada de eso borraba las decisiones posteriores. Firmó el divorcio sin reclamar una parte adicional de sus bienes personales, porque la restitución del fideicomiso ya había separado lo legítimo de lo robado.
Antes de levantarse, Álvaro preguntó si alguna vez podría perdonarlo. Lucía contestó que el perdón era una decisión privada y no una puerta de regreso. Tal vez un día dejaría de sentir rabia, pero él seguiría siendo responsable de cada daño causado. Salió de la sala sin volver la cabeza. En el pasillo la esperaban Carmen, Mateo y Tomás. Ninguno preguntó qué había dicho Álvaro. Lucía comprendió que una familia verdadera no exige conocer cada herida. Simplemente permanece cerca mientras uno aprende a caminar sin ella. La reforma del Grupo Salvatierra comenzó con decisiones que muchos consideraron demasiado radicales. Lucía separó la presidencia del control familiar, creó un comité independiente y publicó los resultados completos de la auditoría. Vendió la villa de Marbella y las joyas compradas con fondos desviados para cubrir las pérdidas sin despedir empleados. También restituyó las pensiones de trabajadores afectados por los recortes de Álvaro. Mateo se convirtió en asesor del fideicomiso, aunque rechazó ocupar un cargo permanente porque deseaba conservar su independencia. Tomás fue nombrado responsable del patrimonio histórico y se encargó de restaurar la casa donde había estado la caja fuerte. Carmen ayudó a organizar el archivo de Rosa Serrano. En la entrada principal de la sede se colocó una placa con los nombres de Gabriel Serrano y Martín Salvatierra como cofundadores. Por primera vez, la historia del grupo dejó de pertenecer únicamente a quienes habían ganado la batalla de los apellidos. Lucía también creó una fundación para ayudar a mujeres privadas de sus derechos económicos dentro del matrimonio. No deseaba convertir su experiencia en un relato de venganza, sino en una herramienta para quienes todavía firmaban documentos sin comprenderlos o abandonaban sus profesiones por promesas que podían desaparecer. La fundación ofrecía asesoría legal, formación financiera y apoyo laboral. En la inauguración, una periodista le preguntó si se consideraba una mujer poderosa. Lucía respondió que durante mucho tiempo había confundido el poder con ser escuchada por personas ricas. Ahora entendía que el verdadero poder consistía en no permitir que otros definieran su valor. No habló de Claudia ni de Álvaro. Tampoco presentó su historia como la victoria de una esposa sobre una amante. Para ella, la batalla más importante había ocurrido dentro de sí misma cuando dejó de esperar una disculpa para reconocer que merecía una vida diferente. Un año después de la Noche del Lago, Lucía regresó a la mansión para una ceremonia privada en memoria de doña Elena. El jardín había sido abierto al público y una parte de la casa se convertiría en centro cultural. Tomás había restaurado el embarcadero, pero conservó una de las tablas dañadas por los buzos como recordatorio de lo ocurrido. Lucía caminó hasta el agua llevando una pequeña caja. Dentro estaba el anillo con la cubierta de oro separada del núcleo negro. Durante meses dudó qué hacer con él. Volver a colocarlo en su dedo habría significado continuar relacionándolo con un matrimonio que ya no existía. Destruirlo habría repetido el gesto de Álvaro. Finalmente pidió a un artesano que transformara el núcleo de la llave en un colgante sencillo. La cubierta exterior fue guardada en el archivo del fideicomiso como prueba histórica. Aquella tarde Carmen colocó el colgante alrededor del cuello de su hija. Mateo leyó unas líneas de la última carta de Elena sin convertir la ceremonia en una exaltación de la anciana. Lucía había aprendido que incluso las personas que desean protegernos pueden equivocarse al elegir el silencio. Doña Elena restituyó una injusticia, pero también permitió que Lucía atravesara un dolor que quizá pudo evitarse con una conversación honesta. Reconocer ambas verdades no disminuía su gratitud, la hacía más humana. Frente ao retrato restaurado de Rosa, Lucía prometió que el fideicomiso nunca volvería a depender de secretos familiares. Todos sus mecanismos serían transparentes y ninguna herencia estaría vinculada a pruebas emocionales. Carmen sonrió al escucharla. La generación anterior había sobrevivido ocultándose. La siguiente debía aprender a vivir sin hacerlo. El legado más valioso no era el grupo hotelero, sino la posibilidad de terminar con una cadena de miedo, silencio y obediencia que había pasado de madres a hijas durante demasiado tiempo. Cuando los demás regresaron a la casa, Lucía permaneció sola junto al lago. El atardecer teñía el agua de tonos dorados muy parecidos al brillo del anillo antes de desaparecer. Cerró los ojos
y recordó la voz de Álvaro, los aplausos, el champán sobre su vestido y la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Después miró su reflejo. La mujer frente a ella no era la esposa humillada ni la heredera de una fortuna. Era alguien que había aprendido a defender su nombre sin utilizarlo para dominar a otros. Sacó del bolsillo una pequeña piedra y la arrojó al agua. Los círculos se extendieron como aquella noche, pero esta vez no anunciaban una pérdida. Marcaban el final de una vida construida alrededor de la aprobación de un hombre. Lucía tocó el colgante y susurró que la verdad podía hundirse, ensuciarse y permanecer oculta, pero no dejaba de ser verdad por estar bajo el agua. Álvaro había arrojado el anillo para demostrar que Lucía no valía nada sin él. Sin saberlo, había señalado el camino hacia los documentos que probaban exactamente lo contrario. Perdió la empresa, la libertad, a su amante y el respeto asociado a su apellido, pero su pérdida más profunda fue descubrir que la mujer, a quien trató como una carga, había sido la verdadera fuerza detrás de cada éxito que presumía. Lucía, en cambio, perdió un matrimonio que la estaba destruyendo y recuperó algo mucho más difícil de heredar: su propia voz. No permitió que el dinero la convirtiera en aquello que había combatido. Comprendió que la dignidad no se guarda en una caja fuerte, que el amor no exige desaparecer para que otro pueda brillar y que ninguna persona debe aceptar una vida de humillaciones por miedo a comenzar de nuevo. Algunas llaves abren fortunas, otras abren la puerta que uno llevaba años sin atreverse a cruzar.